El curso se llama Sistemas Eléctricos. La unidad uno se llama Circuitos Eléctricos en corriente directa. Y el primer tema es el análisis de circuitos resistivos en corriente directa. Vamos a iniciar con el primer tema. El objetivo de la unidad uno y en general es determinar relaciones de variables eléctricas en un circuito eléctrico de corriente continua que involucren elementos resistivos, inductivos y capacitivos en conexiones mixtas para diagnosticar operaciones de los sistemas industriales. Bueno, lo que compete en esta unidad es analizar circuitos donde tengamos los elementos básicos de un circuito eléctrico, en este caso las resistencias, las bobinas o inductores y los capacitores, ¿no? Entonces, es lo que nos compete en esta ocasión. Vamos a hacer una recapitulación de lo que viene siendo las partes principales que vamos a estudiar. Vamos a hacer un repaso general para estar todos al corriente con esto. Entonces, la primera parte pues, es ver qué es la tensión, qué es la corriente y la ley de Ohm y los principios que de esto emanan. Esta es la fuerza electromotriz, viene siendo la tensión o el voltaje en un circuito eléctrico. Aquí lo que viene siendo la parte se llama fuerza electromotriz porque se relaciona directamente con lo que viene siendo la generación de la electricidad o ese, eh, cómo se genera ese voltaje, ¿verdad? Ese voltaje se genera a partir de una fuerza mecánica o de una impulsión de una turbina por medios mecánicos y genera por medio de un campo magnético la tensión entre sus bornes o entre su salida del circuito. Entonces aquí en esta parte, por eso se llama fuerza electromotriz o se le llama FEM, FEM, o en dados casos se llama voltaje también, que es lo mismo, pero sí lo interpretan de alguna forma los libros ciertos autores lo manejan de esta forma, ¿no? Los componentes eléctricos, tales como cables y lámparas, están fabricados de material conductor de tal manera que permiten la circulación de electrones en su interior. Para producir ese flujo de electrones, los componentes eléctricos deben estar conectados a una fuente de una fuerza electromotriz o un voltaje que empuje a esos electrones a través de dichos componentes. Los componentes básicos del circuito, en este caso, pues se forman por cables, lámparas, dependiendo de cada aplicación del circuito, es de lo que se va a formar. En el caso de la industria, pues la mayor parte de las cargas o circuitos que se instalan son inductivos. En la parte de los motores, pues son bobinas en las que se conforma un motor. Y en el caso de nuestras casas también, pues es la parte del alumbrado, del uso de los aparatos electrónicos o electrodomésticos. Y todos se componen por circuitos eléctricos y electrónicos que tienen un consumo de energía a partir de la fuerza electromotriz o tensión o voltaje. En los circuitos de corriente continua, esta fuerza electromotriz es una fuente de energía, como tal lo dice, de corriente continua o de una batería. La fuerza, en este caso electromotriz, se denomina tensión y se mide en voltios. Es tensión o es voltaje y obviamente pues sus unidades son los volts o voltios. Siempre existe una oposición al flujo de electrones a través de un componente eléctrico. Esta oposición al flujo de electrones se denomina resistencia. Esa resistencia se mide en ohmios o ohms y esto se representa con la letra Y, omega. Esto pues es lo más conocido que tenemos. Todo lo que viene siendo una resistencia es todo lo que opone oposición al flujo de la corriente eléctrica. Como tal puede ser también el cable del cual forma el circuito, también opone una resistencia y puede ser también considerado como tal. Pero es lo que tenemos hasta hoy en día, lo más conocido como resistencia es la oposición al flujo de los electrones y puede ser cualquier material aislante también. Eso lo vamos a ver más adelante. El resultado de los electrones fluyendo a través de componentes eléctricos se denomina corriente y cuando nosotros aplicamos el voltaje,
Para poder hacer fluir esos electrones, pues tenemos que aplicar una carga. En este caso la carga puede ser eh, cualquier elemento que haga atraer esos electrones y pueda existir ese flujo de corriente o ese flujo de electrones llamado corriente. Y eso va a depender, su magnitud, que va a depender de la carga que se instale eh, o el consumo que vaya a tener esa carga. En este caso, las unidades de medida son los amperios o amperes que conocemos. Y el ampere es igual al movimiento de 6.24 por 10 a la 18 electrones a través de una sección transversal dada en un segundo. Es una magnitud muy grande, un ampere. Entonces, es para que nos demos más o menos una idea de qué cantidad de electrones son los que atraviesan una sección transversal en un segundo. Entonces, para que pueda existir la conversión de energía eléctrica, pues, tiene que formarse a partir de una fuente, una carga y un flujo de electrones llamado corriente. ¿Qué tipo de cargas podemos tener? Las cargas pueden ser resistivas, pueden ser inductivas o pueden ser capacitivas. La que más conocemos, obviamente, pues es la carga resistiva. Pero aquí en este caso vamos a conocer cuál es el comportamiento, cuál es la respuesta que tiene nuestro circuito, nuestros elementos ante una corriente del tipo continua o directa. La corriente o voltaje directo significa que su señal viene siendo de una forma lineal. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta para cada una de las respuestas de cada elemento. Cada elemento tiene una respuesta distinta y eso es lo que nosotros debemos aprender aquí en este caso y así poder estudiar cada uno de los circuitos que se presenten en casos ya reales, ¿verdad? Una de las fuentes que podemos tener como fuentes de corriente directa son las baterías. Haciendo un poquito de historia, alrededor de 1745, Ewald George von Claeys y Peter Van inventaron un aparato para almacenar cargas eléctricas llamada botella de Leyden. También combinaron varias botellas de Leyden en paralelo para almacenar la máxima carga posible. Después, Franklin introdujo el término batería para nombrar la disposición de múltiples botellas de Leyden. Y más tarde, Alessandro Volta inventó la primera celda voltaica que condujo al desarrollo ya de las baterías modernas. Hoy en día las baterías están hechas de varias celdas galvánicas electroquímicas. Durante la carga de una batería, las celdas almacenan energía química, la cual crea una tensión o diferencia potencial entre las terminales positivo y negativo de la batería. Pues aquí lo más conocido que tenemos hasta hoy pues son las baterías, ¿verdad? Las que forman parte del suministro de la energía hacia nuestros aparatos electrónicos o eléctricos. Y actualmente pues existen muchos tipos de estas baterías. Ya conforme ha pasado el tiempo han mejorado mucho la calidad de estas baterías. Entonces yo creo que ha sido una fuente bueno, para poder realizar experimentos con circuitos, ha sido una fuente muy indispensable hoy en día, ¿verdad? Y pues lo vemos en muchas aplicaciones, sobre todo en la que más conocemos, pues es en los celulares, son baterías de alta duración, y también pues en las laptops también podemos tener ahí una batería que tiene una amplia horas de servicio que nos pueden dar. Ese tipo de voltaje y corriente que nos proporcionan pues son del tipo directo, corriente directa. Aquí con un circuito de corriente continua sencillo, formado por una batería, en este caso aquí está una batería, un interruptor y lo que viene siendo una lámpara y el cable conductor, ¿verdad? Nosotros convencionalmente decimos que el sentido real del flujo de corriente o de electrones va desde la terminal negativo a la terminal positiva, ¿no? O sea, este es el flujo real, pero aquí no hay que confundirnos con esto, siempre hay que considerar que nosotros podemos en un momento dado determinar que nuestro circuito o nuestra corriente sale del polo positivo hacia el polo negativo. El sentido real
aunque no está, bueno, depende de cómo es el comportamiento del circuito, es como realmente podemos tener ese flujo. Pero si para fines de estudio nosotros consideramos que el flujo siempre es de negativo a positivo, esto es lo que consideramos para fines de analizar un circuito, ¿no? Pero en un momento dado, el análisis de ese circuito nos va a decir en realidad hacia dónde se dirigen los electrones, ¿verdad? Entonces, la fuente de tensión en este caso pues viene siendo la batería. Por medio de una reacción química entre las celdas, nosotros podemos obtener una FEM o fuerza electromotriz en estos polos, tanto negativo como positivo. Y esta en este caso viene siendo el interruptor, el que nos puede dar inicio y fin del flujo de electrones. Al abrir el interruptor deja de fluir los electrones. Y esta viene siendo la carga que nos está pidiendo una corriente, y esto va a ser formada por lo que viene siendo, va a ser proporcionada por la batería, y esto va a hacer que circule esa corriente a través de ella y pueda, en este caso, encender la lámpara. Si nosotros queremos apagar la lámpara, únicamente es interrumpir el flujo de corriente abriendo el interruptor, y con eso estaríamos ya terminando con ese flujo de electrones o de corriente, y lo cual ya nos dejaría de iluminar la lámpara. Y este es un circuito básico muy sencillo, explicativo únicamente para que lo puedan comprender de qué se forma un circuito. En este caso la carga de este circuito viene siendo resistiva. ¿Por qué? Porque aquí forma la incandescencia de este filamento hacia el bulbo que viene aquí en este lado. Es una oposición únicamente del paso de corriente. O sea, lo que existe aquí es una resistencia que se calienta. La respuesta de una corriente directa a través de una resistencia se forma un calentamiento. Ese calentamiento hace que produzca iluminación. Entonces, esa es la parte que se está iluminando, hace que se ilumine con el vacío que existe aquí en este bulbo. Y es como trabaja la forma en este caso, de la lámpara. Ok, bueno, terminando con lo que viene siendo el análisis del circuito en este diagrama, podemos concluir que únicamente aquí tenemos un flujo de corriente a través de una batería. ¿Cuánto puedo yo suministrar para poder abastecer esta carga? Dependiendo de la capacidad que tenga la batería, en este caso, no tenemos una capacidad establecida para poder brindar este suministro. ¿Qué pasa si yo le conecto otro foco, otro foco, otro foco? Obviamente que va creciendo la carga, la batería se va limitando a lo que viene siendo su capacidad de carga, y en un momento dado podemos disminuir la cantidad de voltaje que nos suministre a la línea del circuito, y pues pueda disminuir lo que viene siendo la iluminación del foco. Y eso va a depender de ello. Por eso es importante conocer que todos estos elementos que van formando el circuito, necesitamos saber de qué capacidad son, y poder establecer una cantidad de carga requerida para poder en un momento dado cuánto voltaje o cuánta potencia voy a requerir para poder suministrar el servicio a las cargas que yo requiera. Este es un esquema, es el mismo esquema del que teníamos arriba, pero este es un diagrama de circuito eléctrico de corriente continua simple, donde vemos la batería. Esta es la simbología de lo que viene siendo la batería. Este es el símbolo del interruptor y la lámpara, y este es el cableado de la lámpara, ¿verdad? El sentido convencional del flujo de corriente de la terminal positiva a la terminal negativa de la batería. Este es el sentido convencional que vamos nosotros a utilizar. Ese sentido convencional es el que vamos a nosotros utilizar normalmente para poder analizar un circuito. En un momento dado podemos suponer, en otro sentido, para lo que viene siendo de acuerdo a lo que nos convenga utilizar para poder en un momento dado resolver un circuito eléctrico, resolver un problema. Pero lo podemos suponer que en un momento dado que va de negativo a positivo. Depende de lo que nosotros nos convenga para fines de resolución de una problemática determinada. Lo que vemos aquí es que cuando el interruptor está cerrado, la diferencia de potencial entre los terminales positivo y negativo de la batería
Esto ejerce una presión eléctrica, o sea, es como si fuera una llave de agua y nosotros tenemos el agua presente aquí, la válvula está cerrada, es como si fuera una válvula, la válvula está cerrada y para poder hacer que el agua pues salga, tenemos que en este caso abrir la válvula y hacer circular el agua por toda la tubería, ¿no? En este caso hacemos una analogía con lo que es una tubería de agua. Eh, Esa presión va a hacer que los electrones fluyan a través de toda la línea y regrese a la fuente principal. Entonces tiene una salida de electrones y esos electrones regresan por la otra terminal hacia la fuente que lo está originando, en este caso la batería. Y esto va a provocar que la lámpara pues se encienda. La lámpara tiene una cierta necesidad para poder, esa necesidad en este caso de electrones para poder funcionar, toma lo que requiere y lo demás regresa hacia la fuente, ¿verdad? ¿Qué pasa si, como les comentaba ahorita, si ponemos más lámparas, cada lámpara va a ir disminuyendo la capacidad de la batería y lo que nos quede restante regresa a la fuente? En el caso de que sea una serie de lámparas conformada por toda la carga que nos da la batería, pues sí, obviamente que disminuye, va a un momento dado disminuyendo la capacidad de iluminación de esas lámparas y por ende este, va bajando la capacidad que tenemos aquí en la batería. Entonces, eso vamos a verlo en fenómenos físicos reales, ¿verdad? Técnicamente el sentido del flujo de corriente o flujo de electrones, como les decía, es convencionalmente de más al menos, ¿verdad? En un momento dado podemos utilizarlo al contrario, en dado. Muchos libros o muchos autores manejan este sentido, ese es el sentido convencional. Muchos autores lo toman en el otro sentido, pero de igual forma es correcto, o sea, es que nada más se ha establecido que normalmente es de positivo a negativo, ¿verdad? Cuando se está analizando el circuito con estos diagramas, la convención utilizada establece que el sentido de la corriente va de la terminal positivo al negativo. Entonces eso es lo mismo que les comento. Siempre, por lo regular, nosotros tomamos de positivo a negativo y eso es lo que vamos a venir trabajando con cada uno de los circuitos analizados. Haciendo como recordatorio también a la ley de Ohm, la relación entre la tensión y la corriente y la resistencia se llama ley de Ohm y se presenta mediante esta ecuación. En este caso la E viene representando el voltaje. Nosotros a veces lo manejamos con la V, ¿verdad? Que es lo que normalmente conocemos. Y aquí hacemos de conocimiento que la I representa la corriente que fluye a través del circuito y se expresa en amperes. La E es el voltaje o diferencia de potencial a través del dispositivo electrónico, se expresa en volts, y la resistencia expresada en ohms, ¿verdad? Y esto es lo que conforma la ley de Ohm. La ley de Ohm una forma muy sencilla de utilizar porque únicamente utiliza los tres eh, elementos que conforman parte de un circuito eléctrico y podemos conocer a partir del conocimiento de dos de ellos, podemos conocer el que nos está faltando, ¿no? Pero lo importante es saber que contamos con esta ley para poder determinar en un momento dado un valor requerido para resolver un problema. La ley de Ohm podemos reescribirla para calcular corriente, voltaje o la resistencia dependiendo de cuando se conocen esas dos variables. Y aquí tenemos la tablita esta con las variables que pueden conformar la ley de Ohm. Los símbolos normalmente que se usan pues es la corriente. En el dado caso, corriente continua, nosotros usamos letras mayúsculas. Cuando utilizamos corriente alterna, por lo regular son letras minúsculas. En este caso, la I representa siempre la corriente. En amperes, el voltaje viene dado. Muchos autores manejan la E mayúscula, muchos autores utilizan la V. Y en este caso, la resistencia se representa con una R mayúscula y sus unidades son los ohms. Para entrar en materia en los tipos de corriente eléctrica,
establece que el flujo de corriente a través de un circuito eléctrico puede ser de dos tipos. Uno es corriente continua y el otro es corriente alterna. Lo que viene siendo la corriente continua es el tipo de corriente producida por baterías o fuentes de corriente continua, ¿verdad? Este tipo de corriente, como ya se indicó, fluye en un solo sentido, de la terminal positiva a la negativa, de una batería o de una fuente de energía en su sentido convencional, ¿verdad? Aquí hay una gran diferencia únicamente en lo que viene siendo la respuesta de los elementos, ¿verdad? Es cuando nosotros tenemos un capacitor, un inductor y una resistencia en un circuito corriente directa, tienen una respuesta muy diferente, muy distinta cuando tenemos un circuito con corriente alterna. Entonces esto es lo que va a hacer un cambio muy significativo, porque para analizar un circuito de corriente directa es mucho más sencillo analizarlo que un circuito de corriente alterna. ¿Por qué? Porque lo que forma parte de la corriente continua pues es un sentido únicamente lineal, y en este caso pues tenemos lo que viene siendo una señal alterna, o sea que en un momento es positivo, en un momento es negativo. Entonces tenemos que manejar, o sea, tiene que estudiar por medio de otras técnicas de análisis, donde implica un poquito más de lo que viene siendo números complejos, fasores, y eso es lo que también pues vamos a aprender a hacer, poder resolver un problema por ese tipo de métodos, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta que primero debemos de aprender con corriente continua para poder comprender cuáles son esas técnicas, y esas técnicas se aplican también en esta parte de corriente alterna. La única diferencia es que aquí es un análisis complejo, ¿verdad? Entonces primero vamos a iniciar con esto, la corriente continua, hacer todos los análisis que se puedan hacer para poder resolver un problema. eh, los mismos métodos se aplican para corriente alterna, nada más que obviamente se tienen que emplear otro tipo de ayudas para poder determinarlos, ¿no? Y eso las vamos a ver más adelante. Bueno, este tipo de corriente alterna es el que suministran pues la mayoría es el que se nos suministra pues a las casas, ¿no? A las fábricas. ¿Por qué? Porque ese tipo de energía es el que utilizan todos los equipos normalmente fabricados, ¿verdad? En nuestros hogares, en las fábricas, toda la maquinaria trabaja con corriente alterna. Entonces, es el más importante, por decirlo de alguna forma. En la parte de corriente continua vamos a ver también qué aplicación tiene, pero eso se utiliza ya en la parte de los aparatos electrónicos, ¿no? Entonces, hablando de la corriente alterna, este tipo de corriente cambia de sentido o polaridad muchas veces por segundo, y esta es la gran diferencia. Los dispositivos que producen esta corriente son máquinas rotatorias. En este caso los generadores de corriente pues son de corriente alterna, y se llaman alternadores o generadores de corriente alterna, que son los que tenemos instalados en las diferentes plantas generadoras aquí en el país, o en este caso, o en el mundo, las cuales pueden ser generadoras de vapor o termoeléctricas. Aquí nosotros tenemos una termoeléctrica que es aquí en servicio del carbón. eh, y tenemos otra que es de hidroeléctrica. Esa está situada en la ciudad de Acuña, y fabrica la energía eléctrica a través de lo que viene siendo la caída de agua hacia una generadora, y esa es la que viene siendo una máquina rotatoria. Una máquina rotatoria nos produce este tipo de energía en corriente alterna. Entre otras fuentes de producción, pues también están lo que viene siendo la nucleoeléctrica, centrales de ciclo combinado que utilizan gas, entre otras, ¿no? Las que tenemos aquí en el país. Aquí les pongo algo de simbología para conocer un poquito de lo que vamos a utilizar en los circuitos eléctricos. Lo que viene siendo la batería, que fue la que vimos ahorita. Esta es la simbología que se utiliza para describir una batería, en este caso.
Nada más lo único es que hay que por establecer el voltaje que se va a utilizar, hay que ponerlo aquí a un costado, decir de qué voltaje es la batería. En el caso de una fuente de alimentación de corriente continua, eh, esta es una fuente de alimentación constante. ¿Qué quiere decir constante? Que únicamente nos proporciona una cantidad de voltaje como la batería. Si es de 12 voltios, por ejemplo, esta va a ser de 12 voltios y no se puede variar. En el caso cuando nos parece este simbolito, esta flecha intermedia, quiere decir que esta fuente de alimentación de corriente continua es variable. ¿Qué quiere decir variable? Que podemos colocar ese valor en el voltaje que nosotros necesitemos. Por ejemplo, puede ir de 0 a 100 volts y podemos regularla, ¿verdad? Para el caso de la corriente alterna, se simboliza como fuente de corriente alterna este simbolito de la línea. Y es muy importante identificar cuando se trata de corriente alterna o cuando se trata de corriente directa en esos tres casos. Y en este caso de corriente alterna, de igual forma hay que poner cuántos volts, de cuántos volts es la fuente esta de alimentación para poder determinar o tener ese dato para complemento del circuito. Las que vamos a estar utilizando por lo pronto son estas tres. Podemos variar entre estas tres, pero sí es necesario saber identificar de qué se trata. En el caso de corriente alterna, más adelante vamos a estar utilizando este símbolo, pero así como le recalco, es importante saber de qué corriente estamos trabajando. Entonces, cuando nos presenta este tipo de simbología, pues ya sabemos que es corriente continua, corriente directa, y cuando se presenta este tipo de símbolo es corriente alterna, ¿verdad? Entonces son los símbolos que vamos a estar utilizando en cuanto a lo que viene siendo los tipos de corrientes. Y vamos a estar resolviendo problemas con circuitos resistivos en este caso. Las respuestas de los elementos como los inductores y capacitores tienen una respuesta a la corriente muy distinta de lo que viene siendo la resistencia. Es por eso que vamos a analizar circuitos resistivos. Ya les estaré presentando cómo es la respuesta a lo que viene siendo los demás elementos y puedan tener una clara idea de lo que viene siendo la respuesta de cada uno de ellos, ¿verdad?